Ya. Sí, el conductor. Vamos en vivo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la gente que nos sigue a partir de este instante en una iniciativa que la verdad hace muchísimo tiempo me venía dando vuelta. Pero ustedes dirán, ¿quién es este tipo que dice esta iniciativa que me venía dando vuelta? No venía dando vuelta. Les cuento. Yo me llamo César Abuel, soy actor, pero básicamente mi carrera la he desarrollado en radio. Y durante esa trayectoria radial, durante 15 años, en un programa que tuve en Radio Nuevo Mundo, tuve el honor de tener entre los panelistas a un tipo que a mí por lo menos me ha aportado mucho en mi trayectoria como ser humano, como ciudadano de este país. Me refiero al alcalde hoy de Recoleta, Daniel Jadwe. Entonces me acerqué a donde Daniel y le dije, Dani, te propongo lo siguiente. Estuvimos 15 años conversando en Radio Nuevo Mundo de distintos temas de la realidad nacional, internacional, del mundo, tantas preguntas que uno se hace. ¿Por qué no tratamos de replicar esto en este momento que está viviendo la humanidad? En este instante donde nos estamos haciendo todas y todos tantas preguntas. ¿Te hace un tiempo? Me dijo, sí, pero tendría que ser después de todo lo que es la gestión. De acuerdo, hagámoslo en la noche, tarde, noche, perfecto. Y al final, después de algunas conversaciones, llevamos a cabo esta iniciativa que se inicia hoy a través de Facebook Live para hablar, ojalá todos los miércoles, esa es la idea, con este señor. Ya está en pantalla, Daniel Jadwe, ¿no? Ahora lo tiro. Está en pantalla, gracias. Está conmigo ahí apoyándome el querido Ricardo Beca, un amigo mío. Hola, Ricardito. ¿Ya? O sea, ¿apareció Daniel ahí? Ahí está. Aquí estamos. Querido Daniel Jadwe, un tremendo abrazo para ti. Igualmente, la verdad que cuando me hiciste la invitación de recuperar este espacio, yo me acordaba que entre efectivamente el 2001, el 2000 y el 2015 estuvimos durante 15 años todos los viernes conversando media hora sobre actualidad en la Radio Nuevo Mundo. No me podía causar otra sensación que decirte sí de inmediato, porque me parece que fue una muy buena experiencia y efectivamente creo que hoy día podemos también hacer una contribución a esta cuarentena en donde hay, como tú dices, tantas preguntas y a veces el pensamiento hegemónico efectivamente dificulta la posibilidad de tener acceso, ¿no?, a un pensamiento quizá alternativo o distinto. Así que te agradezco mucho la invitación y démosle. Un saludo en todo caso a todas y a todos quienes nos están viendo y vamos, démosle. Voy a avisar algo, como aquí hay un chat aquí al lado, ¿no? Voy a poner, como ya estamos viejos, César, tú y yo, voy a poner esta lupa aquí al lado del computador, de tal manera que me permita ir mirando los mensajes que vaya escribiendo la gente y el chat, de tal manera de poder tener la visión de aquello. Vamos. Perfecto. Ya, antes de partir, quiero mandarle un saludo enorme a un gran amigo mío, Gustavo Gajardo, que hoy está de cumpleaños, 60 años. Tú comprenderás que yo, en este instante que es importante para mí, cómo no le voy a mandar un saludo, a un amigo, a Gustavo Gajardo. Es un beso enorme para él. Dicho eso, dígame si estoy en lo correcto. 28 de junio 1967. Hijo de Magali Jadwe y de Juan Jadwe. Esos son sus padres y esa es su fecha de nacimiento. ¿Estoy en lo correcto, alcalde? Así es. Ya, pero ¿cómo tanto Jadwe? ¿Cómo todo Jadwe? O sea, tu cara entre Jadwe. A ver, lo primero es que hay que entender que en el mundo árabe los apellidos se vienen ocupando hace re poco. Uno allá tiene una línea de ascenso donde hay más de un nombre. Cuando se vienen a Occidente, efectivamente, ponen algunos de estos nombres como nombres y otros como apellidos. Y habitualmente los nombres y los apellidos hacen alusión al lugar de origen. Y allá en Palestina se hace la pregunta de dónde vienes tú, o más bien quién eres, y uno responde, te preguntan, Minwen Ente, ¿de dónde vienes tú? O Ibn Min, hijo de quién eres tú? Y uno responde, Ana Mindarel Jadwe, yo soy de la casa del herrero, ¿no? Ana Bent Fares o Ana Bent Magali, y por lo tanto esto es más una denominación de origen geográfico que sencillamente una familia, como se entiende acá. Lo que sí es claro es que vengo de una tribu que se llama los Samanes,
en donde, como estaban todos juntos, siempre había la natural costumbre, digamos, de que las familias se conformaran dentro de esa tribu y dentro de ese jamule, como se llama ya, a las tribus. Y ahí está la historia. Ahí ¿Esa es la historia? Ya. Esa Segundo, yo quiero entrar antes, mira, obviamente hay muchos temas que dialogar, pero quiero partir al tiro. ¿Usted se acuerda cuando llegó Elías Figueroa a Palestino? Tú eres chico, ¿te acuerdas? 1976. Llegó en el verano de 1977, llegó como el mejor jugador de América, entonces todo el mundo aquí estaba esperando ver a Elías Figueroa y estaban esperando el error de Elías Figueroa. Yo me acuerdo que uno iba al estadio, se equivocó, es que no se equivocaba prácticamente nunca, pero se la levantaron. Me acuerdo incluso que le hizo un sombrerito en el estadio Santa Laura el Coto Acevedo jugando por Audax Italiano. Yo no lo podía creer. A Elías Figueroa, el Coto Acevedo se la levantó por el costado derecho, ya. Todo esperando que se equivocara Elías Figueroa. Normalmente no se equivocaba. Un poco pasa contigo a nivel de política. Y toda la gente está buscándote, eso es lo que percibo yo, como el defecto, la cosa, que estuvo acá, que hizo esto. Así que quiero que partamos inmediatamente clarificando algunos puntos. Por ejemplo, cuando algunos amigos supieron que te iba a entrevistar, me dijeron, oye, ¿qué pasó con esto de las torres? Con esto de las torres, que perdió el juicio el alcalde Jauer, las torres que están ahí justamente en Bellavista, ¿no es cierto? Que creo que una de las torres tiene que ver con la Universidad San Sebastián. Primero aclaremos ese punto y después te pregunto otra cosa. ¿Qué pasa con eso que la Corte Suprema, algunos creen, que dio como ganadora a la constructora y tú te das como ganador, como representante del municipio de Recoleta? Por favor. Mira, la verdad es que esto yo no me voy ni como ganador ni como perdedor, porque esto es un juicio ya muy lato, que enfrenta a una institución que es la Municipalidad de Recoleta, con una empresa inmobiliaria que ha hecho y ha desarrollado un proyecto que está evidentemente fuera de norma. Sobre este proyecto hay numerosos juicios que van en desarrollo, otros que están partiendo, y efectivamente es una discusión alojada en tribunales que tiene ya más de 4 años, ¿no? Ese día salieron 4 fallos distintos. De los 4 fallos, había uno que era el más relevante desde efectivamente el resultado del juicio, y que era el que se discutía la caducidad de los permisos, es decir, si los permisos dejaron de tener efecto y dejaron de implicar derecho adquirido, y ese juicio la Municipalidad de Recoleta lo ganó. Y por lo tanto hoy día esta constructora que habitualmente cada vez que sale un fallo sale a decir con todo el aparato comunicacional que tiene, pagando inserción en los diarios, cosa que la municipalidad no hace, a decirle a todo el mundo que ganaron y que ahora efectivamente van a poder ocupar los edificios, pero después la municipalidad sale a contar la otra versión y como que las cosas se empiezan a establecer. ¿Cuál es la verdad? Que ese proyecto ya no se va a poder terminar porque ya caducaron los permisos y lo ha dicho la Corte Suprema, y que efectivamente además la Corte Suprema en otro fallo obliga a la municipalidad a pronunciarse, que es bastante distinto a decir obliga a la municipalidad a recibir el edificio, y cuando hablamos de la municipalidad hablamos de la dirección de obras, no del alcalde. El alcalde no tiene pito que tocar en este proceso, ¿no? Ese fallo es la etapa de casación del fallo de la Corte de Apelaciones, que es la segunda instancia, en donde también se le conminó en el año 2018 a la municipalidad a pronunciarse respecto a la recepción final. Lo que la Corte parece que no tenía a la vista es que después del fallo de la Corte de Apelaciones, el municipio se pronunció y rechazó la recepción final de la época por 3 razones fundamentales. Y yo aquí hablo más bien como arquitecto y como urbanista que como alcalde, ¿no? El edificio no cumplía con las normas urbanísticas, el edificio además no cumplía con las obras de mitigación que tenía que hacer en su entorno para poder ser emplazado ahí y obtener la recepción final, y además los permisos estaban caducos. Al confirmar la Corte Suprema en un juicio distinto que los permisos están caducos, efectivamente ya esto le da la razón no solo en ese juicio a la municipalidad, sino que además en el otro en donde confirma la tesis municipal de que los permisos están caducos y por lo tanto ya la torre que está construida sin ocuparse y que no tiene recepción final no puede ser ocupada, y la última torre que no ha sido empezada su construcción ni siquiera va a poder realizarse porque ya no existe permiso alguno. Entonces, efectivamente, cuando uno sabe de todo este tema judicial, que a mí me ha tocado aprenderlo,
y cuando uno cacha que el edificio ya no se va a poder terminar, no va a poder terminarse el proyecto, uno sencillamente dice, mira, más allá de quién quiera asumirlo como triunfo o derrota, efectivamente hoy día ese proyecto no va a poder materializarse. ¿Y qué pasa con el alcalde Jadwe? ¿Y qué pasa entonces con esas torres? ¿Qué se hace? Porque están ahí. La realidad es que ahí están, salvo una que falta por construir aparentemente. Sobre la tercera torre que pesa un decreto de demolición precisamente por no cumplir con la normativa. Y esa está en un juicio. Es más, cuando se respondió la negativa de la recepción final, el director de obras le propuso al alcalde que emitiera un decreto de demolición por, según la ley, como está fuera de norma, emitimos ese decreto y hoy día está suspendido porque el abogado litigante de la representante de la inmobiliaria en ese entonces presentó un recurso de protección con una orden de no innovar que le fue concedida y que suspendió todos los efectos de ambos documentos hasta que no se viera el fondo. Y el fondo se acaba de terminar de ver, los permisos están caducos, por lo tanto van a tener que demoler todo aquello que está fuera de norma. ¿Y van a tener que demolerlo, alcalde Jadwe? Mira, ahí hay un tema que es un poco controvertido. ¿Por qué? Porque el municipio decreta la demolición y el municipio tiene la posibilidad de ejecutar la demolición a su costo y después demandar a la inmobiliaria para que le devuelva el costo de la demolición. El municipio de Recoleta no tiene plata para demoler y después hacer un juicio que puede demorarse muchos años más para cobrar ese dinero. Aquí quien tiene la primera responsabilidad de demoler es el dueño del proyecto. Por lo tanto, eso que además quiero decir una cosa que es bien relevante. Hay 2 juicios además que están pendientes y que están en curso, por lo tanto, y que uno de ellos tiene suspendido todos los permisos de esta y todos sus efectos, ¿no? Y que es el juicio de nulidad de derecho público que tiene la Universidad de Chile contra el municipio y también contra la inmobiliaria por haber construido al margen de la ley. Ya, entonces para los que tenemos el 6 bajo, partiendo por mí, el alcalde Daniel Jadwe, ¿de dónde crees tú? Hay que saber leer al rival. ¿De dónde crees tú que sale, por ejemplo, el abogado Cristian Espejo, ¿no es cierto?, a decir, nosotros ganamos y todo esto se normaliza? ¿De dónde crees tú? ¿De qué se hace él para con eso construir una, comillas, verdad? A ver, esto es parte de un juego comunicacional. Todos tenemos que saber quién es Cristian Espejo. Cristian Espejo fue director jurídico de la Municipalidad de Providencia durante el mandato de la B, que hoy día está condenado por tortura y por violación a los derechos humanos, en un juicio en donde lo defendió el mismo Cristian Espejo y en el último recurso en el cual trató de anular ese juicio el exalcalde Cristian Lavé, condenado por tortura y por violación a los derechos humanos. Él dice que el abogado que lo representó es un negligente, que no hizo la pega, que no se presentó a alegar, y por lo tanto la credibilidad de Espejo es bastante reducida, por decirlo de una manera elegante. Ahora, siempre claro, la gente que tiene mucho poder y que cree que por tener algo de plata o mucha plata puede hacer lo que quiera y puede comprar espacios en los medios de comunicación y puede pagar gente que hace de agentes comerciales y que puede mentir a nombre de ellos, como por ejemplo todos estos supuestos compradores, porque tú sabes que en Chile nadie puede comprar un departamento nuevo si no tiene recepción final, ¿no? Entonces, sí, todos esos que dicen que compraron, en estricto rigor, no han comprado nada. Tienen una promesa de compraventa que además venció, por lo menos la original, hace mucho tiempo, y eso es un problema entre privados. Pero efectivamente, claro, ellos normalmente hacen todo esto, estas cuestiones comunicacionales, y la verdad que a nosotros nos tiene bastante sin cuidado. El tema se discute de manera civilizada en sede judicial, y vamos a esperar que se terminen todos y cada uno de los juicios que están cursando todavía. Perfecto. Daniel Jadwe, otra cosa. Me escuché la semana pasada que te decían, el alcalde Jadwe, antes de ser, precisamente antes de llegar como la primera autoridad Recoleta, con una constructora o una consultora que tenías tú, estuviste construyendo una municipalidad o algo por el estilo, tú aclaras, ¿no? En la 6ª región. ¿Estoy correcto? No. ¿En qué parte fue? No, es que, a ver, lo que salió en los medios, porque aquí hay medios que son propiedad de la derecha, que se preocupan de replicar las campañas de desprestigio de un sector que está muy interesado en dañar mi honra, que lo han hecho varias veces. Yo he tenido que sufrir aquí más de 7 querellas, las he ganado todas. Es más, he terminado condenando a la gente de la UDI que me ha difamado por injuria y calumnia.
y hoy día no tengo nada que ocultar. Y acá hay una mentira implícita. Primero, nunca tuve una constructora, ¿no? Por lo tanto, la noticia que sale tanto en una radio, en la Radio Santiago, como en el Diario Financiero, primero es falsa. Segundo, viola la ética periodística porque ni siquiera llamaron para preguntar si la información que tenían era verdadera. ¿Y qué fue lo que pasó? Que es muy fácil de explicar. Yo me gané en una licitación pública muchos proyectos antes de ser alcalde porque era jefe de proyecto y era dueño de una consultora que se dedicaba a hacer planes de desarrollo comunal, arquitectura, planificación y gestión de calidad en el ámbito de los gobiernos locales. En ese contexto me gané el diseño de arquitectura de varias obras, entre ellas la de la Municipalidad de Pichilemu. Y efectivamente, a diferencia de lo que plantea el texto, ese proyecto nosotros lo terminamos de manera satisfactoria. La municipalidad pagó todo lo que tenía que pagar, ¿no? Y fue recibido a entera satisfacción de las partes, tanto el proyecto con sus especialidades, las especialidades son subcontratadas porque nosotros no teníamos especialistas, y efectivamente ellos nos pagaron todo lo que había que pagar y ahí terminó. La municipalidad se demoró varios años en licitar la construcción, licitación en la cual nosotros no participamos. Y durante el proceso de construcción se dio un problema con la mecánica de suelos del proyecto que no había sido, desde el punto de vista de la municipalidad, hecha con absoluta rigurosidad y que esto había hecho que durante el proceso de construcción, en donde yo ya no tenía pito que tocar, digamos, ¿no? Más que supervisar la obra. Pero la mecánica de suelo que tú dices, ¿no tenía responsabilidad tu consultora? Responsabilidad indirecta sí, porque nosotros no la hicimos, pero la subcontratamos. ¿Ya? Entonces, durante el proceso de construcción, se estaba construyendo el edificio y hubo que incurrir en un gasto adicional de plata para cambiar la mecánica de suelo y hacer el proyecto de nuevo y modificar en algo el proyecto de arquitectura, ¿no? Un proyecto que estaba terminado 3 años antes, y además un costo adicional de construcción que entre las dos cosas efectivamente sumaban cerca de 200 y tantos millones de pesos. Entonces la municipalidad, que tiene que hacerlo por obligación, yo haría lo mismo si fuera alcalde, ¿no? Demandó a esa consultora, que era mía, hoy día está sin funcionamiento hace mucho tiempo, para que la consultora se hiciera responsable del mayor costo de la obra, ¿no? Tanto en la parte del proyecto como en la parte de construcción. Y fuimos a tribunales y efectivamente en primera instancia, el tribunal de primera instancia denegó completa la demanda de la Municipalidad de Pichilemu y nos dio la razón a nosotros porque efectivamente el proyecto había sido hecho por nosotros, pero además recibido conforme por el inspector técnico de obra a entera satisfacción de las partes. Fuimos efectivamente a segunda instancia, Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones ratificó el fallo de primera instancia, dándonos la razón a la consultora y rechazando la demanda de la municipalidad. Y ellos fueron de casación a la Corte Suprema y la Corte Suprema cambió el fallo, revocó el fallo de segunda y de primera instancia, pero no dándole la razón completa a la municipalidad, sino que planteando que la consultora tenía que hacerse cargo del mayor costo de los nuevos proyectos y de los cambios de proyecto, pero de ninguna manera de los mayores costos de construcción, y por lo tanto se condenó a la consultora a pagar 16 millones de pesos. La consultora los pagó, ¿no? Y el juicio se terminó. Y se terminó de una manera tan amigable que cuando inauguraron el edificio me invitaron a la inauguración y me pidieron que hiciera uso de la palabra, ¿no? Porque es un muy buen edificio y un muy buen proyecto. Entonces, ¿qué sucedió? Años después se da este tema de corrupción en la Corte de Rancagua, ¿no? Y este mismo caballero, que es el abogado de la inmobiliaria, don Cristian Espejo, hace un tuit inventando una noticia que dice: los corruptos que fueron expulsados de la Corte de Apelaciones en Rancagua fueron los que favorecieron a Jadwe en un juicio con la municipalidad. O sea, haciendo cosas que, juntando peras con manzanas, y además escogiendo el único juicio dentro de cientos de juicios que esa Corte dio y tratando de relacionarme indirectamente con la corrupción anidada en la Corte de Apelaciones. Efectivamente, creo que esto no tiene ninguna base, además no constituye
ese juicio, ninguna persecución ni por corrupción, ni por delito, ni por falta, es un juicio civil en donde dos partes que tienen diferencias sobre un contrato efectivamente someten a consideración de la justicia y quien gana o pierde asume efectivamente el fallo. Ninguno ganó todo lo que pedía y ninguno perdió todo lo que pedía, pero efectivamente entre pagar 200 y tantos millones de pesos y hacerme responsable o hacer responsable a la consultora de la diferencia de los proyectos, bueno, se tuvo que responder y respondimos, ¿no? Pero no, eso... Ya estar invitando a la inauguración, o sea, por favor. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la gente, sobre todo la gente que me conoce y la gente que nos sigue y la gente que valora nuestra gestión en Recoleta, tiene que acostumbrarse. La UDI me ha puesto más de 7 demandas, nunca ha podido presentar una sola prueba. ¿Se cortó la? Yo no escucho al alcalde Jadwe. Tampoco, pero... ¿Ya va a volver? No. Ya. O sea, aquí... Hay que esperar porque es la conexión de él. Ya. Que nosotros nos estamos viendo y nos estamos viendo bien. Perfecto. ¿Y la gente me está escuchando a mí, por ejemplo? Ah, ya, pues entonces cortó la comunicación, me dice acá mi asistente, porque yo trabajo con asistente, Ricardo Vega, que la comunicación se cortó del alcalde Jadwe, me dices tú. Perfecto. Este es un ejercicio que iniciamos hoy miércoles a través de Facebook Live y vamos a tratar de verlo todos los miércoles porque creo que Daniel Jadwe es un tipo que puede aportar en la discusión país y en la discusión que trasciende incluso nuestras fronteras. Con Daniel Jadwe es un tipo que, por lo menos desde mi perspectiva, tiene bastante claridad para conversar distintos temas. Y yo acá me anoté en este cuaderno, dije, si voy a conversar con el alcalde Jadwe, cuaderno rojo, no, pero virulo, Fabiano, italiano, así. No, pero estos son más o menos librería. Le voy a pasar Policía Gratis, Librería Nacional, ¿ya? Carito, pero Rogeli, además me puso mi polerito, me sententa como el alcalde Jadwe. No se recupera la señal con él, ¿o no? Todavía no. Ya, bueno, si tú querías hacerte un té, Ricardo, que vaya tranquilamente. ¡Ah! Ahí voy a aprovechar, mandarle un saludo muy grande. Ojalá cuando se reanude con la conversación con el alcalde Jadwe, hay un médico pediatra que se llama Víctor Molina. Es un tipo absoluto seguidor del alcalde Jadwe, que en este momento está con una enfermedad que lo tiene paralizado prácticamente de todo el cuerpo. Solamente reacciona con algunos movimientos en la mano y con los ojos. Y la otra vez Daniel Jadwe, a solicitud de unas personas, se le envió un saludo. Y cuando escuchó el saludo del alcalde Jadwe, a través de su rostro como que se iluminó. Entonces, queríamos decirle a Daniel Jadwe que de nuevo le mandar un saludo a Víctor Molina, porque para que después vea esta conversación y comprometerlo, porque además trabaja como pediatra en... ¿Cuál es este hospital que está en Independencia? ¿Cuál es el Ricardo que está en Independencia? ¿Tan conocido? ¿Cómo se llama? A ver, Félix Durne. No, el otro, ¿cuál es? No, tampoco el Pablo Ascara, ¿qué más? ¿Tampoco es? No me acuerdo. A ver. Ya. ¿Cómo es? ¿Hospital? Hospital, el que está en Independencia, es tan conocido. Por ahí trabajamos, bueno, no voy, está internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. ¿Puede ser San José? Parece que sí. Bueno, entonces, después le vamos a pedir a Daniel Jadwe. ¿Por qué se le habrá cortado la comunicación? ¿Por qué se le habrá cortado ¿Pero se retomamos con Daniel Jadwe o no? Sí. ¿Qué pasó, señor Jadwe? No sé, algún boicot, pero estamos de vuelta. Y termino. A lo mejor el último mensaje... El último mensaje, estoy en la oficina, el último mensaje que le dábamos a la gente es que la gente que nos sigue va a tener que acostumbrarse, que en la medida en que la figura de Daniel Jadwe le moleste tanto a la derecha, van a seguir intentando una y otra vez enlodarme, inventando noticias, noticias falsas, porque estos trabajan así, o sea, cuando no pueden ganarle a la idea, cuando no pueden ganarle a la gestión, lo que tratan es de destruir a la persona, a su familia, y esto lo sabemos, o sea, antes nos mataban por pensar distinto en tiempos en que ellos gobernaban, hoy día creo que están muy preocupados, es más, cuando llegamos a Recoleta, ellos esperaban que nosotros fracasáramos en cosa de meses y que la municipalidad quebrara y que no pudiéramos gobernar, y luego de un tiempo se fueron dando cuenta que iba a ser bastante más difícil intentar recuperar esta comuna, porque la gestión que hemos realizado no solo ha convertido a la comuna en una de las comunas más transparentes de Chile, sino que además ha logrado cambiar la historia de los gobiernos locales en este país.
Daniel, ¿qué pasa a propósito que me dijiste con la librería popular de Recoleta? Yo soy un cliente frecuente de la hermosa librería popular de Recoleta, lo digo. Por este momento está cerrada, me perdí ahí. Están atendiendo Sí, por internet. está cerrada por el tema de la pandemia, porque además parte de los que ahí atendían estaban en los segmentos de riesgo, pero en la medida en que esto pase va a volver a la normalidad. Ha sido un proyecto maravilloso. Hemos vendido más de 13.000 libros a mitad de precio, libros de todas las editoriales, salvo Planeta, que no, es la única que no quiere trabajar con nosotros, pero ha sido un proyecto que a mí por lo menos me ha llenado de orgullo y de satisfacción. Yo soy amante de los libros, también de la música. Hay que recordar que la Librería Popular Recoletras es librería popular y disquería popular de música, ¿no? Y ha sido una tremenda oportunidad para llegar con el derecho a la cultura a gente que antes no tenía acceso a ella. Te escuché, Daniel Jadwe, decir el otro día que estaba muy contento, que estaba bien, que había llegado la cuarentena a Recoleta, pero desgraciadamente había llegado con 400 vidas cobradas por la pandemia. No. 400 casos tarde. 400 casos tarde. Ahora son 600. No han muerto 400 recoletanos. Pero en un día, efectivamente, en 4 días subimos de 400 a 600. Y la pandemia, en estricto rigor, partió en Recoleta con 600 casos contagiados. Lamentablemente, esto es por responsabilidad del ministro Mañalich y su pésima estrategia, que ha fracasado completamente. Cuando nosotros pedimos la instalación de la cuarentena regional, teníamos 32 casos y hemos crecido gracias a la estrategia del gobierno de Sebastián Piñera 1.300, 1.400%, mientras que las comunas que entraron en cuarentena de manera más oportuna, ¿no? Crecieron en no más de un 42%. O sea, si hubiéramos tenido la cuarentena cuando la pedimos, si no se nos hubiera castigado como se nos castigó, rodeándonos de cuarentena por Providencia, por Santiago, por Independencia, habríamos subido de 32 a 45 casos en promedio, pero hoy día estamos en una situación tremendamente delicada y bastante compleja. Y si es completamente delicada, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el caso de la Vega Central, que no es solamente para Recoleta? ¿Cuánta gente viaja todos los días a la Vega Central? La Vega sigue abierta y hoy día escuchaba algunas críticas para variar a tu persona, Daniel, que decían que tú no has ejercido la autoridad que tienes, el poder que tienes como alcalde para arreglar el entuerto de la Vega por la aglomeración que se puso, y creo que también el intendente Guevara te culpó de esto. Bueno, el intendente Guevara, al igual que el ministro Mañalich y que Sebastián Piñera, están acostumbrados a mentir y a tratar de deslindar la responsabilidad que ellos tienen. Lo primero es que hay que entender la situación. Daniel, ¿qué puedes hacer tú? Escúchame, ¿qué atribución tienes tú como alcalde de la comuna de Recoleta, donde está ubicada la Vega Central, para decir esto lo vamos a ordenar? O sea, es que no se puede. Y no se puede por una razón lógica. Nosotros teníamos una comuna con una zona comercial que efectivamente, al igual que el Valledor, que nunca lo cerraron en tiempo de cuarentena, atiende y sirve a gran parte de la región metropolitana, ¿no? Viene gente de todas partes. Ahora, principalmente viene gente del entorno, ¿no? Porque acá llegar en auto es muy difícil, hay unos tacos enormes, están sobresaturadas las calles y por lo tanto servimos principalmente a las comunas que nos rodean. Cuando el gobierno, de manera absolutamente irresponsable y yo digo además discriminatoria y arbitraria, pone cuarentena en Providencia, en Santiago y en Independencia, impidiendo que ahí se establezca el comercio ambulante habitual, impidiendo que ahí se dé el comercio de vía pública habitual y además impidiendo que la gente que vive en esas comunas se abastezca en sus propios barrios, lo que hace es casi duplicar, ¿no?, la población flotante que venía todos los días a Recoleta gracias a la cuarentena. O sea, dejar a Recoleta sola, al medio de puras comunas en cuarentena, nos obligó a acoger y a tolerar, ¿no?, toda la gente que habitaba y que venía y que se comerciaba en otras partes, todos se vinieron para acá. ¿Esto qué significó? Que efectivamente convirtieron a Recoleta en un vector de contagio, pero además tenemos un problema mayor. No tenemos dotación de carabineros. Acá en Recoleta usted puede llamar 500 veces a carabineros y carabineros no va a llegar porque tenemos una proporción alta de carabineros con COVID, otra proporción alta de carabineros en cuarentena, pero además tenemos una subdotación
comparado con cualquier comuna de la región metropolitana, tenemos variables que nos permitirían ser clase A. ¿Es culpa del gobierno? ¿Eso es culpa del gobierno? Por supuesto, la cantidad de carabineros que cada comuna tiene la define la institución de acuerdo con el Ministerio del Interior y con la Intendencia. Y claramente ellos son los responsables. Mira, esto es algo muy similar a lo que pasó en el estallido. Cuando llega el intendente Guevara, empieza a empujar a toda la gente que se juntaba en Plaza Italia por los 3 puentes hacia Recoleta para que llegara enrabiada a dañar Recoleta, cosa que durante los primeros 45 días de estallido social, el barrio de Bellavista había funcionado sin ningún problema. Cuando llega Guevara, con esta mala intención, yo incluso lo denuncié y lo publiqué con fotos de cómo Carabineros y Fuerzas Especiales hacían este esfuerzo. Entonces yo creo que efectivamente hay una animadversión, pero además hay otro dato bien relevante, César. Los alcaldes tienen atribuciones ni para perseguir las actividades ilegales, ni para cerrar, ni para abrir moles. Yo me he reído mucho en estos días cuando hay algunos alcaldes que hacen este show en televisión de decir que van a abrir tal mall o van a cerrar tal mall, cuando esa es una decisión exclusivamente privada y que los únicos que pueden darle indicaciones a esos privados son las autoridades regionales y centrales. Pero yo entiendo que como algunos alcaldes son candidatos de la moneda, ¿no? Dejan que ellos aparezcan como tomando atribuciones, tomando decisiones que no toman, pero que además les salen mal. Pero Daniel, el primer centro comercial que se abrió no fue en Recoleta precisamente y ahí tú no tienes ninguna responsabilidad. Es cosa de los privados. A ver, primero, a diferencia de mi colega de Las Condes que dijo que él iba a abrir el Apumanque, yo cuando empezó esto, sin tener atribuciones para cerrarlo, llamé a los dueños del Paseo Santa Filomena Lomena y les dije, William Van Duck, mira, vienen tiempos muy complejos, yo creo que primero hay que cerrar el patio comida del centro comercial y también evaluar el cierre de todos los locales. El dueño del centro comercial y todos los dueños de patronato me dijeron, tienes razón, lo vamos a cerrar. Y lo cerraron inmediatamente. Yo, en todo caso, no fui a aparecer en televisión cerrando porque no es mi atribución y esto es efectivamente una decisión soberana de ellos que lo hicieron o sea, por si entender... dejan abierto. Claro, lógico. Y es así, ¿no? Y tú no tienes nada que hacer ahí. Nada que hacer. El único que tiene atribuciones para hacerlo es el presidente de la República cuando efectivamente dicta un estado de excepción y él toma el mando incluso con la legitimidad para ponerle coto o efectivamente afectar la propiedad privada y la iniciativa privada que es superior incluso al bien común en nuestro país. Entonces, déjame plantearte. El Paseo Santa Filomena estuvo cerrado 3 semanas. Pero cuando empezó este rollo de la nueva normalidad, el retorno seguro, que seguramente es de los mismos creadores del aula segura, ¿no? Efectivamente, empezaron todos a planificar, todos los que estaban de acuerdo con la estrategia de las cuarentenas dinámicas y el retorno seguro, entre ellos Lavín y otros personajes que quisieron sumarse a la estrategia del gobierno. Entonces, los mismos gerentes con los que yo había hablado, el dueño, me llama y me dice, oye, Daniel, pucha, si todos van a empezar a abrir, ¿por qué nosotros no vamos a abrir? Yo le digo, mira, William, yo no estoy de acuerdo, yo te pido por favor que no abras y tú tienes derecho a hacer lo que quieras, pero efectivamente yo no voy a ir porque no estoy de acuerdo, pero además porque no me corresponde. Y efectivamente él tomó la decisión, porque ya había tenido bastante tiempo cerrado, de abrir, ¿no? Y esto fue el jueves en la mañana. El jueves en la noche, cuando sale el informe epidemiológico, yo lo llamo y le digo, William, te quiero avisar que el informe epidemiológico viene muy malo y que yo creo que nos van a poner cuarentena la próxima semana porque el salto de la cantidad de contagio en Recoleta es brutal y nos estamos convirtiendo en un vector de contagio de carácter regional. Él me dijo, déjame evaluarlo, voy a esperar a ver qué pasa con el Apumanque cuando lo abra Lavín y conversamos. Vinieron las pésimas cifras del viernes y del sábado, ¿no? Que eran días en donde además mi colega de Las Condes estaba haciendo este experimento social, que según él lo había decidido él, cosa que no tiene atribuciones, pero para salir en cámara yo creo que están dispuestos a hacer muchas cosas, y cuando fracasa, ¿no? Porque entre que fracasa el experimento, con más de 1.400 personas yendo a un recinto cerrado, ¿no? Él toma la decisión de revertir. ¿Por qué? Porque además se entera de las cifras. Y más encima trata de responsabilizar al gobierno diciendo, el gobierno me engañó, yo pensé que estábamos en condiciones de asumir el retorno seguro y no era así, fue un error. Bueno,
Yo no aparecí en ninguna despacho de televisión, ni abriendo ni cerrando el centro, porque no es atribución de los alcaldes y esa es una utilización burda en esta integración que tiene el gobierno con los medios de comunicación y con todo Chile Vamos, digamos, que han ocupado esta pandemia para reposicionarse después de estar en el suelo por el estallido social. Volvamos a La Vega. ¿Qué pasa entonces en La Vega? Que es un polo claro de contagio y va a estar abierto todos los días. ¿Qué pasa entonces con el tema de La Vega Central, alcalde Daniel Jadwe? Solo voy a hacer una pregunta. ¿Esta es una crisis de qué carácter? Humanitaria, de salud, económica, pero fundamentalmente de salud. Es una crisis sanitaria, de salud. ¿No? Yo, ¿qué dije yo? Extraño, alcalde Jadwe. Humanitaria, partiste diciendo humanitaria. Esta es una crisis sanitaria. Lo humanitario, alcalde, incluye la salud. César, no estoy discutiéndote eso, quiero ir a otro punto. Esta es una crisis sanitaria. Los municipios no tienen ninguna atribución ni para fiscalizar crisis sanitaria, ni para instruir sumarios sanitarios. La única que lo puede hacer es la Seremi de Salud de la región metropolitana, que incluso, gracias a un llamado que hicimos nosotros hoy día, vino hoy a un CITE a pesquisar 2 casos posibles de contagio para llevarse a la gente a residencias sanitarias. Eso no lo puede hacer el municipio y fiscalizar La Vega hoy día en cuarentena de una crisis sanitaria solo lo puede hacer el gobierno regional. Entonces, por eso que hoy día y ayer muchos alcaldes, tanto de la región metropolitana como de afuera, firmaron una carta en donde la petición era cuarentena regional, que ponga y que haga la pega el intendente, que ponga la fiscalización que necesitamos, porque además estamos todos indignados porque los casos de delito de mayor connotación social, César, han subido en este tiempo y en horario toque queda. Entonces, en horario toque queda no hay ningún funcionario municipal. ¿Quiénes tienen que hacerse cargo? Carabineros y el Ejército. ¿De quién dependen? Del ministro y el intendente y el general a cargo. Bueno, ¿y dónde están? En ninguna parte. Entonces, que nadie les venda la pomada de que aquí los alcaldes podemos hacer cosas que no tenemos atribuciones para hacerlo. Además, con una cuestión mucho más dura, han dejado a los alcaldes fuera de todas las decisiones. Nos han dicho una y otra vez que no podemos tener la información porque viola el secreto profesional. Ellos están en una guerra, tienen un general en jefe que se llama Mañalich y pretenden que todos le hagamos caso a todo lo que digan sin siquiera criticar con la verticalidad del mando que se da en la estructura militar. Ellos todavía no se enteran que esto es un sistema democrático en donde hay autoridades de distinto nivel que tienen que interactuar. Entonces, después de cómo nos han tratado y cómo nos han dejado fuera las decisiones, que ahora no nos vengan a decir que la responsabilidad de asumir el control de la cuestión es nuestra. O sea, eso no solo es burdo, sino que además es de una cara de rajez terrible. O sea, yo encuentro que... Dígame. Ahora, dijiste que subió la delincuencia en este tiempo, ¿no es cierto? En este tiempo ha subido y peor aún, lo más delicado es que ha subido en horas de toque de queda. Entonces, ¿tú estás de acuerdo entonces con la inversión que ha hecho el gobierno en medio de toda esta pandemia? 16 millones de dólares, creo, en cámaras de autovigilancia y cosas, de arriendo y compra de cámaras, si no me equivoco. Ahora. No estoy de acuerdo. Y acláreme, por favor. No estoy de acuerdo primero porque no comparto la matriz ideológica de la cual se actúa en seguridad. Durante los últimos 30 años Chile ha invertido mucho en más carabineros, más tecnología y el problema no se ha resuelto. Nosotros en Recoleta tenemos un enfoque distinto al de la seguridad ciudadana, que es el de la seguridad humana, y creemos que para tener una sociedad más segura hay que eliminar las necesidades básicas, asegurarlas, asegurar las libertades individuales y además tratar de desterrar de la sociedad la incertidumbre. Esas son las formas de crear una sociedad más segura. Entonces, nosotros hacemos seguridad, pero hacemos seguridad desde este enfoque, con la farmacia popular, que le permitió a la gente tener más seguridad de poder tener sus tratamientos de manera oportuna y a precios justos, con la óptica popular, con la universidad abierta, con la escuela abierta, en donde pueden los niños esperar a sus madres hasta altas horas de la tarde y entrada a la noche para que puedan pasarlo a buscar cuando vuelven del trabajo. Pero esto de seguir pensando en que hay que traer más represión y más coerción es lo que venimos haciendo hace 30 años y como decía Einstein, cuando uno quiere tener resultados distintos, lo único que no puede hacer es seguir haciendo lo mismo. Porque si uno sigue haciendo lo mismo, lo más probable es que siga obteniendo los mismos resultados. Además de esa, porque esta pregunta te la tengo que responder en 2 partes. La primera es
la diferencia ideológica que tengo para enfrentar el tema de la delincuencia. Y la segunda, creo que en este tiempo invertir en eso, cuando hay necesidades tan brutales, tanto mayores, ¿no?, que son tan imprescindibles, creo que el gobierno no tiene foco. Esto de andar comprando carros lanzaagua a Israel para aumentar la represión cuando la gente no tiene que comer, yo creo que es no solo un despropósito. Esto de estar comprando más armas y dándole, es más, si tú me preguntas a mí, yo hubiera suspendido cualquier compra militar o de seguridad en este tiempo y habría tirado todos esos fondos a darle seguridad y tranquilidad a la gente. ¿Te molesta la compra de carro por la compra de carro? Porque se lo compra Israel, alcalde Jadwe. Por las dos cosas. Primero, por la compra de carros para renovar un parque que solo tiene por objeto reprimir a las manifestaciones. Y segundo, porque con esa compra, este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, está financiando la ocupación ilegal de los territorios palestinos, está financiando los asentamientos ilegales y las balas que matan a los palestinos todos los días. Y como yo soy de origen palestino, tengo parientes allá, y es un tema que me apasiona desde muy niño, no puedo dejar de sentir escozor, ¿no?, cuando nuestro gobierno, nuestro país, financia la ocupación israelí como lo ha hecho este gobierno. Quiero recordar que este presidente fue el primero en reunirse con el ministro de Israel, el primer ministro de Israel, en toda la historia después del retorno a la democracia. Es primer gobierno, ¿no?, que tiene 2 reuniones con el primer ministro israelí y además, ¿no?, con el canciller de Arabia Saudita, después de que eliminaron al periodista eso en una de las embajadas de Arabia Saudita, al Khashoggi, ¿no? Por lo tanto, a mí me queda absolutamente claro cuál es la relación que este gobierno tiene con los derechos humanos. Daniel Jadwe, quiero volver al tema de la cuarentena que está viviendo ahora una gran cantidad de comunas en la región metropolitana, Recoleta, y yo conversaba con Arturo Guerrero, que es el relacionador público de la Vega Central, y él me decía, mira, hablemos con criterio de realidad. ¿Usted se refiere a don Arturo? Arturo. ¿Cómo? ¿Don Arturo? Don Arturo. Ya. Don Arturo. Don Arturo me decía, Chile no es Las Condes, no es Vitacura y no es Lo Barnechea. Aquí la realidad... Cuando yo justamente le preguntaba, se le preguntaba a la radio comunitaria de Recoleta, Radio Bellavista, paréntesis, le decía, pero bueno, ¿qué se hace? Porque la enfermedad es una. Y él me decía, mire, hay mucha gente que duerme en la calle. Ven, me dijo a los alrededores de La Vega. La gente está durmiendo en la calle. Los inmigrantes viven en una pieza, viven 8, 10 personas. Tú comprenderás que si tienen 1.000 pesos, no van a estar comprando una mascarilla. Se compran un pan. Esa es la realidad. Tú no podías hacer cuarentena en lugares donde hay tanta necesidad. La gente tiene que trabajar. ¿Qué se responde a eso, alcalde Jadwe? A ver, que él parte de un error, porque parte de asumir un dato como un dato de la causa, que es lo que debieran explicar. Efectivamente, cuando tú tienes un gobierno que no va en ayuda de las familias que más sufren, no podía hacer cuarentena. Por lo mismo, los alcaldes y las alcaldesas de Chile hemos solicitado 2 cosas, o varias cosas, 3 cosas al menos esenciales: cuarentena regional y una renta básica de emergencia, ¿no?, que vaya en ayuda a las familias para que puedan hacer la cuarentena. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que este gobierno no ha querido tocar la riqueza. Cuando digo no ha querido tocar la riqueza, lo digo por lo siguiente. El argumento central que ocupan los grandes empresarios para validar las tremendas utilidades que vienen teniendo hace 30 años es que ellos asumen el riesgo del negocio. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy día es que cuando el riesgo del negocio se hace realidad y llega, ellos no ocupan ni un peso de esa riqueza acumulada gracias a pagarle menos de lo que vale el trabajo a los trabajadores durante tantos años, asumiendo que eso es producto del riesgo, y ese riesgo se lo traspasan al Estado. Entonces, hoy día, ¿qué hace este gobierno? Porque esto no solo pasa hoy día con la pandemia, pasa, por ejemplo, con la agricultura, cuando llega la mosca a la fruta. La agricultura paga impuestos por una renta presunta que son mucho menores a los que debieron pagar, y cuando llega la mosca a la fruta, asumen el riesgo de su negocio, no, pues van a pedirle al papito Estado que le erradique la mosca a la fruta. Y cuando los forestales cargan nuestros bosques con más carga de fuego, con más madera de la que ellos pueden administrar de manera segura, llegan los incendios, que son por su negligencia y por su mal manejo, ¿no?,
¿Y qué hacen los forestales? Van a pedirle al papito de Estado que con la plata de todos los chilenos le apague su incendio. Y la riqueza que han acumulado con el pretexto de asumir el riesgo, ¿no? Sigue intocada y se sigue acumulando. Y eso para mí es inaceptable. Entonces, después de 30 años de utilidades millonarias, ¿quiénes deberían haber pagado el costo de esto? Aquellos que han venido ganando utilidades multimillonarias durante tanto tiempo, y te quiero, si me das la posibilidad, explicar en qué se expresa lo que estoy diciendo. Sí. Mira, el rescate a la pequeña y mediana empresa. Lo que ha hecho este gobierno es ir y darle una garantía por 2.000 millones de dólares a la banca privada para que la banca privada le preste plata a las pequeñas y medianas empresas. Se las dio la plata a tasa cero, además, del Banco Central. Y solo le permitió, entre comillas, miren este detallito, a la banca cobrar un diferencial de la tasa de interés. ¿Para qué? Para pagar sus costos operacionales. Mira qué interesante, ¿eh? O sea, este gobierno le da garantía a la banca de que si le presta plata a la pequeña y mediana empresa que va a venir a pedirla para salvarse, ¿no? Le van a tener que pagar los costos operacionales a la banca en créditos a 4 años. Cualquier pequeña y mediana empresa hubiera estado feliz que el gobierno le asegurara los costos operacionales de su empresa, ¿no? Por 4 años a costa de un personaje distinto, de un actor distinto. Lo que la banca va a hacer es prestar la plata sin arriesgar un peso en costos operacionales, aumentando sus utilidades. Y esto lo anticipo hoy día. Este va a ser uno de los mejores años, y los próximos años uno de los mejores años para la banca chilena, porque este gobierno le regaló un negociado tremendo, ¿no? Que lo van a pagar las pequeñas y medianas empresas. La plata se las podrían haber pasado directo. Lo dijo Angela Merkel, se lo dijo el presidente Fernández de Argentina. Los ricos en Latinoamérica, aunque que yo sepa, Angela Merkel no es comunista, ¿no es cierto? No, es una cristiana. No, porque si te digo, los ricos en Latinoamérica no se meten la mano al bolsillo. No. Lo que tú dices, eso. No. Bueno, eso es segura, ¿no? Pero claro, además, pero Daniel, imagínate, hacen una ley que se llama protección del empleo. Y lo que hace esa ley es permitirle a las empresas que dejen de pagarle a los empleados, ¿no? Para resguardar sus utilidades que han venido acumulando por asumir el riesgo del negocio, dejando a los empleados en muy mala situación y pidiéndole a ellos que se paguen ellos mismos de sus ahorros para sus tiempos de desempleo. Y las primeras empresas que van a ocupar este beneficio son las grandes empresas que además están retirando utilidades suculentas, ¿no? Y como si fuera poco, ¿eh? Y como si fuera poco, el gobierno plantea aprobar una ley que hay que rechazarla, ¿no? ¿Y por qué hay que rechazarla? Esta del ingreso familiar de emergencia, porque el gobierno cree que somos estúpidos. Le está diciendo a los chilenos, miren, les vamos a pasar una plata que no alcanza, ¿no? Pero que además les vamos a decir que el primer mes coman un poco menos de lo que están acostumbrados a comer, el segundo mes coman bastante menos y el tercer mes traten de no comer, ¿no? Mientras esto se soluciona. Entonces, es absurdo, es criminal lo que está haciendo este gobierno con todas las protestas y con todas las propuestas. ¿Y sabes por qué? Porque este gobierno, sobreideologizado desde el neoliberalismo, no ha entendido que este país ya despertó, que lo que espera este país es que las medidas que se tomen no sean dentro del marco del modelo neoliberal, sino que empiecen a transformar el modelo. Eso es lo que espera nuestro país. Pero el gobierno no lo hace. Una pregunta, desde el 90 a esta parte hemos tenido puros gobiernos neoliberales, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Puros gobiernos neoliberales, salvo el de la nueva mayoría, que se encontró a pesar de tener una voluntad transformadora. O sea, un gobierno neoliberal nunca hubiera aprobado la gratuidad para la educación, aunque fuera para un segmento de la población. Espérese. ¿La mayoría no fue neoliberal? ¿La nueva mayoría no fue neoliberal? La nueva mayoría tenía un programa que no era neoliberal. Se encontró con el boicot de la derecha y con el boicot de gente de dentro de la nueva mayoría, que día más, déjame hacerte este comentario. Leí una carta de Walker y de Burgo en el Mercurio, donde llaman a la DC y dicen, este es el tiempo no de la unidad de la oposición, este es el tiempo de diferenciarse
de la oposición y colaborar con el gobierno. Entonces, a mí un periodista me preguntó, ¿qué le parece esta carta de la ADC? Y yo le dije, bueno, muy consistente con esa parte de la ADC, que siempre su objetivo es diferenciarse. Cuando ellos son gobierno, actúan como si fueran de oposición, y cuando son de oposición, actúan como si fueran de gobierno. Muy consistente con la esencia de lo que son Burgos, ¿no? Y Walker, que son significativamente distintos, al igual que el presidente actual de la ADC, con la base de la ADC que claramente está alojada en un proyecto más social y de centro izquierda, y que por lo mismo ese partido que se acuerda y que todavía actúa como si tuviera el 40% que tenía en el 67, ¿no? Hoy día tiene menos del 10%. Pero resumiendo, el gobierno de la nueva mayoría, ¿cómo lo califica usted, querido amigo alcalde Jadwe? ¿Fue neoliberal o no fue neoliberal? No fue neoliberal, trató de hacer transformaciones y no las pudo hacer por los errores que cometieron, por los errores que cometió la nueva mayoría, pero además por el boicot que una parte de la democracia cristiana intentó. Alcalde Jadwe, mañana cuando uno lea un libro de historia, como este que tengo yo, con un cuaderno, y hay alguien ponga la historia de hace 50 años, los comunistas participaron del gobierno neoliberal de Michelle Bachelet, ¿va a ser correcto eso o no? No, a ver, ¿sabe qué? Vamos a dar la discusión de otra manera. ¿Qué es el capitalismo? Una forma de pensar en donde el mercado resuelve todo, pero en el capitalismo original, el que diseñó Adam Smith hacía una prevención. Cuidado, el mercado se puede meter... Adam Smith, don César, le pediría que me dejara tratar de desarrollar el punto. Adam Smith, padre del neoliberalismo, cuando escribe su libro La riqueza de las naciones, ¿no? Él dice que hay que pensar que el mercado es el mejor asignador de los recursos, pero hace una prevención que es ética y moral. Dice, pero cuidado, el mercado nunca debe meterse en tres áreas que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad: salud, educación y defensa, porque si se mete ahí va a representar problemas éticos y morales que con la ley del capitalismo no se pueden resolver. ¿Qué decía él? Que si el mercado se metía en salud, por ejemplo, y privatizábamos la generación de remedios, iba a haber gente inventando enfermedades para justificar la producción de medicamentos. ¿Les suena? ¿No? Para vender remedios. No sé, cualquier similitud con la realidad les pido por favor que no la tomen en consideración. En defensa decía, bueno, si privatizamos la producción de las armas, va a haber gente inventando conflictos, inventando enemigos, para poder vender las armas que producen, porque uno no puede producir armas para guardarlas en la despensa. Entonces, si tú le entregas al privado que tiene este afán de que su empresa siempre vaya creciendo, ¿no? Va a tratar de inventar guerra, que es lo que hace Estados Unidos cada vez que entra en recesión. Y decía, y en educación tampoco se puede meter en el mercado, porque el capitalismo funciona todos si tenemos las mismas oportunidades, y para eso todos tienen que tener el mismo acceso a la educación. ¿Por qué digo esto? Porque el neoliberalismo es una fase posterior del capitalismo, en donde lo que hace el neoliberalismo es despojar de toda frontera al mercado y decirle, ¿sabe qué? Ahora que ya no hay proyecto alternativo de sociedad, el mercado se puede meter a la salud, a la defensa, a la educación, al deporte, a la cultura, y puede privatizarlo todo con tal de seguir ganando. Entonces, el neoliberalismo lo que hace además, que es grave por esto, es porque despoja al capitalismo de cualquier consideración ética y moral. Por eso que algunos le llaman capitalismo salvaje, y los que son más técnicos le dicen neoliberalismo, es decir, la versión nueva del liberalismo económico que se desprende de todas las fronteras, y por lo tanto, un gobierno que pretende ponerle límites al mercado no puede ser neoliberal. Entonces, cuando el gobierno de Bachelet trata de sacar del mercado una parte de la educación, deja de ser neoliberal. Cuando trata de fortalecer los derechos laborales, más allá de si le resultó o no, deja de ser neoliberal. Cuando efectivamente renuncia, ¿no?, a las concesiones de hospitales para construir más rápido, a la privatización que había planteado Piñera en el primer gobierno, deja de ser neoliberal porque empieza a ponerle cotos al mercado, a ponerle frontera, que es lo mismo que hemos hecho en Recoleta. ¿Qué hace Recoleta cuando arma la farmacia popular? Saca un área que funciona en el mercado del mercado y le dice, yo los voy a proteger,
voy a subvencionar de manera indirecta a través de asumir los costos operacionales para que los medicamentos lleguen a precio justo. Eso ya no es neoliberalismo. Cuando usted compra y pone una librería popular y pone una óptica popular y cuando pone un centro audiológico popular y cuando hace todo esto sacando esas actividades del mercado, lo que usted haciendo está combatiendo el neoliberalismo, porque el neoliberalismo dice que esas actividades deben estar bajo la guía del mercado y que nunca las debe asumir el Estado. Por lo tanto, veo que fue un gobierno que trató de iniciar un camino para superar el neoliberalismo, pero que se encontró con el boicot de la derecha que defiende a este gobierno a ultranza y con el boicot de una parte de la ADC que con esto de los matices y de diferenciarse y de actuar como oposición cuando son gobierno y como gobierno cuando son oposición, llevaron al gobierno a un fracaso, además también profundizado por sus propios errores, ¿no? Y profundizado por una utilización política del caso Cabal que terminó por destruir cualquier afán transformador que tuvo ese gobierno. Querido Daniel Jadwe, vuelvo al tema de la cuarentena y particularmente a propósito de lo que hablaba con el administrador don Arturo Guerrero de la Vega Central. En la cuarentena... Oye, ¿puedo pedirte un segundo? Mira, es que sí. Yo no sé si tú estáis viendo los comentarios en vivo. Bueno, yo no tenemos cientos de comentarios en vivo. Yo, mira, lo estáis leyendo con la lupa, ¿eh? Para que todos sepan, no quiero engañar a nadie. Lo estoy leyendo con la lupa y tenemos tantos comentarios en vivo que yo quiero saludar a Eduardo Aro, a Lisandro Hernández, a Viviana Jiménez, a José Fernández y a muchos que voy a tratar de irlos saludando en esta conversación, que además es la primera de muchas que vamos a tener, a David Cariola, a Sebastián Rivero, a Cristian García, a Valentina Pérez, a Maurice Joseín, a Mario Troncoso, a Verónica Gallardo, a Ricardo Covarrubia, a François Bertheimer Fuentes, y quiero darles las gracias por estar dejando todos esos comentarios y agradecerles que estén aquí con nosotros. Volvamos al programa y después vamos a ver, sí. ¿No? Daniel, un beso enorme para toda la gente que mencionaste y todos los demás. Te quería decir lo siguiente. ¿Qué pasa con la gente a propósito de la cuarentena? Tú estás en una comuna popular. ¿Cómo hacen las personas que tienen que vivir día a día? Tienen el sustento día a día, que tienen que trasladarse de Recoleta a Las Condes a trabajar. ¿Qué hacen ellos cuando hoy día se les dice no salga de la casa? ¿Qué hacen las personas comunes? Mira, hay un reportaje muy bueno en el The Clinic, que ahí está el Chile real. No me hace falta ver ese reportaje, pero ahí está ahora. Ingresen a The Clinic. Ahí está el mundo real. Hay dos respuestas, César, que van por caminos paralelos. Primero, lo que estamos haciendo como municipalidad, repartiendo cajas de mercadería, sanitizando los barrios, llevando los medicamentos a domicilio, llevando los lentes a domicilio, dando ayuda económica a las familias que necesitan ayuda en este momento, pero dentro de una posibilidad que tenemos que es ínfima, porque no tenemos recursos, que estamos en crisis financiera, ¿no? Estamos, además, llamando todos los días a través de perifoneo a mantenerse en sus casas, llamando por teléfono 3 veces al día a todos los adultos mayores y llevándole todo lo que necesitan, los pañales, todo lo que nos piden, pero eso es insuficiente y nosotros no podemos hacer más. Por eso que los alcaldes y las alcaldesas de Chile, sobre todo los de oposición, porque los de derecha, que son partidarios del gobierno, que son partidarios de esta estrategia fracasada del ministro Mañalich, están en una tesis distinta. Hemos pedido una renta básica que la tiene que financiar el gobierno. Quiero hacer una observación. En el resto del mundo, salvo los presidentes empresarios de los cuales Piñera forma parte, que ya voy a explicar, los países que no tienen presidentes empresarios han hecho esfuerzos fiscales en torno al 20 y al 40%. El esfuerzo fiscal que está haciendo Chile, que además no está casi metiendo plata fresca, sino que está reasignando presupuestos, quitando plata de aquí para llegar acá, tanto así que han llegado a la estupidez más grande de quitarle plata a los bomberos, ¿no? O sea, esto es inaceptable, ¿no? Es de un error, pero mira, ni un cabro chico hubiera pensado en quitarle plata a los bomberos. O sea, este gobierno no entiende nada, ¿no? Pero además, el esfuerzo fiscal no llega al 8%. Entonces, hay un esfuerzo mínimo
somos un país que tiene reservas internacionales de dólares, que tiene capacidad de endeudamiento, y yo creo que una familia que tiene capacidad de endeudamiento y reserva y depósito en plata, no los guarda cuando su familia necesita comer. Entonces, Daniel, estamos plenamente planteando... de acuerdo contigo. Yo creo que todos lo entendemos. El problema es el siguiente: nos están viendo muchos amigos de Recoleta, precisamente. ¿Qué Sí. le respondes tú a tu vecino, a tu vecina, que dice, yo estoy en cuarentena, el alcalde me dice que me quede en mi casa, pero yo tengo que salir a buscar qué comer? Así es. Nosotros, Así es. a ver, yo lo puedo hacer, mira, nadie está obligado a lo imposible. Yo puedo ayudar en todo lo que podamos ayudar a los municipios, que estamos todos en esto. A pesar de la crisis económica que el gobierno nos generó, haciendo muchas medidas que dañaron las arcas municipales, esto de tirar para adelante las patentes, los permisos de circulación, tirar para adelante las contribuciones, tirar para adelante las licencias de conducir, todo eso dañó los ingresos municipales y por lo tanto, además de todo lo que hemos gastado adicional que no teníamos proyectado por la pandemia, estamos en una situación bien compleja. Aquí lo que hay que hacer es exigirle al gobierno que le cobre un impuesto a los súper ricos, que aumente el impuesto a las empresas, que desintegre completamente el sistema y que vaya en ayuda directa a las familias, ¿no? Y a las pequeñas y medianas empresas, primero, para que los primeros puedan seguir pagando los sueldos y lo recuperen con créditos blandos, pero no pasando por la banca, ¿no? Y con créditos blandos de verdad, ¿no? Y además, asegurar una renta básica universal para todos los ciudadanos chilenos, pero además con un detalle, extendiendo los derechos de ciudadanía, César, ¿no? A todos aquellos que hoy día residen en el territorio nacional, para no hacer las diferencias odiosas que algunos quieren hacer con los inmigrantes que no tienen sus papeles al día, tratándolos de personas ilegales, ¿no? Y sometiéndole a una diferencia y a una discriminación atroz que no es aceptable desde ningún punto de vista. Por lo tanto, para ellos también necesitamos ingreso básico de emergencia y las mismas garantías. Y además, ¿no? Haciendo cuarentena real, haciendo cuarentena de verdad. Si mira, la diferencia está a la vista. En los lugares que no tienen conurbaciones de comuna, sino que son ciudades aisladas, hicieron cuarentena y bajaron los casos casi a cero, ¿no? En Nueva Zelanda, a diferencia acá, le apoyaron a la gente económicamente y la primera ministra de Nueva Zelanda hoy día acaba de decir, en 2 meses se acabaron, erradicaron al coronavirus de Nueva Zelanda. ¿Cómo? Haciendo una cuarentena radical y saliendo a parar la pandemia. Y cuando uno ve el video, lo acabo de colgar en Facebook hace un rato en mi cuenta, ella sale diciendo, mira, el grave error que están cometiendo algunos es que no han salido a parar la pandemia, que es lo que le exigimos nosotros a Mañalich, sino que salieron a administrarla, salieron a tratar solo de mitigarla, salieron a tratar solo de reaccionar, no parándose enfrente de la pandemia, sino que corriendo detrás. Entonces, suben los casos allá, hacemos cuarentena allá, suben los casos allá, hacemos cuarentena allá. Y eso a mí me hizo mucho sentido lo que leí de la psicóloga Ana María Arón, paréntesis, hermana de una detenida desaparecida, de Diana Arón. Dijo algo que a mí me hizo mucho sentido lo que dijo, señora Ana María. Dijo, en Chile no tenemos empatía. Tenemos, como tú muy bien dices, hay una frase tuya que me encanta. Tú dices, las personas somos lo que hacemos y no lo que decimos. Aquí para decir que, oh, qué pena, me da mucho dolor, tenemos que construir un Chile más solidario, tenemos que sacrificarnos todos. Esas son puras palabras, pero a la hora de los que nos falta, nos gusta la caridad, dice ella. En la caridad estamos, ¿no es cierto? Toma una luquita, hagamos una cosita rara. Pero la empatía no la tenemos. Ahí está. Pero a ver, no es solo empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y está muy bien. Eso es. Y lo necesitamos. Bueno, para eso nosotros pusimos en Recoleta la Escuela Popular de Teatro, que ha llevado el teatro a todas las escuelas y que ha llevado efectivamente una escuela que tiene ya la primera generación egresada, porque creemos que el teatro debe enseñarse en los currículum de los colegios porque enseña la empatía, enseña a ponerse en el lugar del otro y es fundamental. Pero para eso hay que invertir más en cultura y este gobierno no lo va a hacer. Pero quiero decirte que esto no es solo falta de empatía, esto es producto de un modelo que promueve el individualismo, que promueve el que cada uno se salva solo y que promueve la caridad como una forma de no enfrentar los problemas. Si tú ves a este gobierno, no ha querido hacer ningún esfuerzo fiscal, no ha querido cobrar el impuesto a los súper ricos. Es más, la familia presidencial está pidiendo que el Estado le devuelva 433 millones de dólares en impuestos que según ellos les cobraron de más, por lo que el Estado estaría incurriendo... ¿De dólares o de pesos? De dólares. De dólares, ¿no? Enriquecimiento ilícito, están acusando al Estado de eso,
¿no? Entonces tú ahí ves algo que hacen al lado, ponen a todos los empresarios haciendo caridad, ¿no? Bueno, ¿Para qué? Para que nadie no. salga a discutir las cosas de fondo. Entonces aparecen los empresarios gastando 84.000 millones para paliar la crisis, que es una bicoca respecto a todo lo que han ganado en utilidades estos 30 años, con la mentira de que ellos asumen el riesgo de la producción. Bueno, pero mi amigo de derecha, más claro echarle agua, porque estamos terminando. La riqueza no la genera el capital, la riqueza la generan los trabajadores y trabajadoras. Lo que genera el capital y el capitalismo es pobreza, porque acá la riqueza que generan los trabajadores y la pone en un lugar y la concentra en manos que no siempre, a veces sí, no siempre trabajan todo lo equivalente a la retribución que reciben. A mis amigos de derecha le voy a decir, no le interesan estas cosas a la familia Piñera, no le interesa que el 1% de la sociedad en nuestro país tenga el 1% de la población tenga el 70% del dinero que se produce. No le interesan esos temas. Le interesa que yo le pregunte, por último, esta es una pregunta que me hizo un amigo, pero tiene el alcalde Jaude, ¿por qué cuando comenzaron los levantamientos del 18 de octubre todos decían así con sarcasmo? ¿Y por qué en Recoleta no destruyen nada? ¿Por qué en Recoleta no pasa nada? Como involucrándote, yo entiendo a ti y a la tendencia que tú representas. Ya, yo te hago la pregunta a mi amigo de derecha. ¿Por qué en Recoleta no pasó nada? No destruyeron las estaciones del metro. Lo primero es esbozar un deseo para tus amigos de derecha y para los míos también, ¿no? Ya. Yo simplemente les deseo, pero de corazón, que si entramos en crisis sanitaria y colapsa el sistema de salud privado y público en Chile, que no se enferme ningún familiar de ellos, porque si se enferman y tienen enfermedades de base y son mayores de 60, después de que colapse el sistema, es probable que mueran. Y yo creo que ahí van a empezar a pensar distinto y les va a empezar a importar un poquito más lo que pasa con los otros. Y lo segundo, por algo muy sencillo, el eje central de lo que algunos llamaron estallido social es un proceso de acumulación de fuerza que se fue agotando del abuso en nuestro país, que se fue agotando de la colusión, que se fue agotando de la usura, que se fue agotando de que a los trabajadores le pagaran menos de lo que vale su trabajo, que se fue agotando de que al trabajo doméstico no se le reconociera su valor y que no se le pague absolutamente nada y que nadie te pueda explicar por qué el trabajo doméstico fuera de la casa propia vale 400 lucas y dentro de la casa propia vale 0, ¿no? Porque todas estas cosas no te las puede explicar el capital. La gente se cansó de pedir educación de calidad y de ver cómo algunos se llenaban los bolsillos mintiendo, robando. ¿Cómo nos iban a cansar? ¿No? Si se quejan de la delincuencia y eligen de presidente a un gallo que se quedó con toda la plata del Banco de Talca en el 86, ¿no? Porque la derecha es así de poco consistente. Votan por delincuentes, pero se quejan de la delincuencia. Entonces, la gente se empieza a angustiar primero y después empieza a acumular rabia. Entonces, en un país en donde el costo de la vida iba subiendo paulatinamente sin que ninguna autoridad hiciera nada, en donde los trabajadores empezaron a ser reemplazados sin que ninguna autoridad hiciera nada, en un país donde efectivamente además los salarios empezaron a crecer relativamente mucho menos que lo que crecían las utilidades y donde se empezaron a dar una cantidad de usos increíble, la gente empezó a valorar significativamente Recoleta, porque mucho antes de que llegara el estallido, nosotros empezamos a abaratar y a simplificar la vida de las personas de nuestra comuna, y esto con un impacto además en todo Chile. O sea, cuando hicimos la farmacia popular y nos terminan copiando 190 comunas en el país, créeme que toda la gente dijo, oye, qué bien, primera vez que alguien se preocupa de nosotros. ¿Te acuerdas que el ministro Mañalich dijo que era ilegal, pues? El ministro Mañalich dijo que era ilegal, que era inconstitucional, no entendía nada, hoy día la está promoviendo, pero entonces yo creo que efectivamente la gente acá en Recoleta tenía mucho menos rabia, valoraba mucho más a la autoridad, valoraba mucho más a esta porción del Estado que tiene administrando el territorio, que es la municipalidad, y por lo tanto nos empezaron a cuidar. Y que en la misma respuesta que yo digo, oiga, alcalde, cuando me preguntan por qué usted el único que puede entrar, algunos dicen eso, el único que puede entrar a la Plaza de la Dignidad y que lo reciben entre abrazos y que lo van a saludar y que se sacan fotos, y yo siempre digo, bueno, porque yo estoy en la Plaza de la Dignidad desde la década del 80, estuve en las protestas de la dictadura, estuve en las protestas con Federico Rocco en el 94, estuve en las protestas con Marisol Prado en el 97, con Iván Linders en el 96,
con los secundarios en el 2001, después con los secundarios en el 2006, con la Camila en el 2011, con Noma AFP en el 2016. ¿Por qué no iba a estar, no, el 2019 con todo Chile? Entonces, efectivamente, hay algunos que no entienden que la gente valore a aquellos que efectivamente se deciden a varias cosas: decir las cosas por su nombre, no prestarse para defender intereses privados, sacar a los concesionarios de parquímetros para defender el derecho a la gente a estacionarse en las calles que fueron hechos con la plata de ellos, combatir la corrupción, llevar a la municipalidad a ser un ente transparente y ofrecer, ¿no?, un servicio público de otro tipo, que la gente no estaba acostumbrada a ver. Eso es. No. Sí. Terminé. Se cortó. Listo. No se Daniel. cortó. No, pero está bien, estamos bien. Igual llegamos al final, querido Daniel Jadwe. Un beso enorme para ti, un tremendo abrazo. Gracias por tu tiempo y gracias por tu conocimiento. ¿Qué? Primero, yo me quiero despedir y agradecerte, César, esta oportunidad. Hace mucho tiempo que no me bombardeabas con preguntas, siempre nos reíamos en ese programa, porque todos me decían, hey, pero este tipo te hace una prueba de aptitud académica, no preparan nada, y efectivamente pregunta de una cosa, va saltando de tema, le echaba de menos. Ha sido un programa muy grato, y quiero sobre todo saludar y agradecer a toda la gente que se ha sumado y que nos está siguiendo de muchas partes, no solo de Recoleta. Hay gente de la primera región, de la 12ª, de la 6ª, de la 8ª, de la 3ª, de la 2ª, y estoy tremendamente feliz de poder volver a estar con ustedes, y además espero que lo hagamos todos los miércoles a las 7 de la tarde, porque este va a ser un espacio que va a recuperar este diálogo, pero que además nos va a permitir llegar a más gente y amenizar un poco esta pandemia. Danielito, lo último, se cortó antes cuando yo te pedí que le mandara un saludo. Hay un médico que está paralizado, tú le mandaste un saludo y se sonrió. Se llama el pediatra Víctor Molina, sí. Está internado en la UTI de la clínica de la Universidad Católica, y esto le va a llegar a él. Entonces, esta es una alegría de vida, po. Entonces, Víctor, no solo te mando un saludo, sino que te mando un tremendo abrazo. Te deseo que tengas fuerza, que puedas salir adelante, y espero verte cuando te recuperes para que podamos disfrutar de una buena conversación entre amigos, como se llama el programa en la radio. Exacto. Se llama Entre Amigos. Y aquí está, conversación entre amigos. Vuelvo a decirle muchas gracias a todos y a todas, y nos estamos viendo la próxima semana. Nos estamos viendo y escuchando. Muchas gracias al querido Daniel Jadwe, muchas gracias a ustedes, querida amiga, a ustedes, queridos amigos que nos han seguido, y como muy bien dijo Daniel, el próximo miércoles a las 7 de la tarde para conversar de distintos temas con el alcalde de la comuna de Recoleta, y también agradecer a Ricardo Vega, Ricardito, que hoy día estuvo como mi asistente aquí. Un abrazo, Ricardo. Gracias. Chao. Chao, chao, chao.